No es posible dudar que los cronistas, conquistadores, hicieron literatura. Los cronistas historiadores y los frailes también. Y los cronistas indios, conservadores de la antigua palabra, de las tradiciones, dieron a sus obras categoría de creación de bellas letras. Y aunque en el siglo XVI, en los balbuceos del mundo colonial americano, el español fue lengua extranjera, esa lengua se volvió instrumento autónomo. Creó sus propias formas y sus estilos de expresión. En el siglo XVI, al sumarse estas condiciones, se inicia la literatura mexicana. Carlos Martínez Marín, Los cronistas, Conquista y Colonia, 1985. Con gusto les damos una cordial bienvenida a la conferencia magistral de la doctora Sonia Rose, quien nos ofrece Oficio de pluma, la carrera del hombre de letras en la Nueva España, los casos de Francisco Cervantes de Salazar, Eugenio de Salazar y Gaspar de Villagrán. La maestra es catedrática en Historia Cultural de América Latina, manejando épocas moderna y contemporánea, en la Universidad de Toulouse de Jean Jaurès, profesora titular de la Universidad de París, la Sorbona, y en la Universidad de Leiden, en Holanda, directora del Instituto Pluridisciplinario de Estudios sobre las Américas de la Universidad de Toulouse. Actualmente es directora de la Casa Universitaria Franco-Mexicana, estructura de cooperación bilateral, dependiente de los Ministerios de Educación Superior francés y mexicano, y responsable de Relaciones Internacionales de América Latina, Universidad de Toulouse. En el 91 defendió una tesis en la Universidad de París-III, en la Sorbona, con un discurso historiográfico de la Nueva España. En el 2006, una habilitación a dirigir las investigaciones de la Universidad de París sobre la relación entre saber y poder en la época colonial. Su investigación se centra en la historia intelectual y la historia de los intelectuales, en particular en lo que hace a las relaciones entre la cultura letrada y el poder político en América Latina. Es investigadora titular de la Unidad Mixta de Investigación CNRS y de la Universidad Jean Jaurès, dentro de la cual codirige la temática 2, Lógicas de Imperios. Además, codirige con Carl Kohut la colección Textos y Estudios Coloniales de la Independencia. Entre sus publicaciones se halla en coautoría Los sueños en América Hispana, del 2011. Y como primicia, con mucho gusto anunciamos que el gobierno mexicano le ha concedido el Águila Azteca del 2018. Un cordial aplauso, maestro. Bien, comienzo por agradecer esta invitación. Micrófono. Creí que me lo habían puesto. Sí, creo que si lo encienden, funciona. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, bien. Entonces, nuevamente, comienzo por agradecer esta invitación al maestro Sánchez Mechero, al maestro Marmolejo y, por supuesto, last but not least, al doctor Christian Duverger. Para mí es un enorme placer estar aquí de nuevo en Guanajuato y en México, un país con el cual tengo lazos históricos, ya diría, como lo han visto de la época de mi tesis de doctorado que defendí en el año 1991. En el inicio del coloquio, el doctor Duverger planteó las pautas, digamos, de discusión o de intercambio intelectual que nos proponemos tener, y de algún modo, en parte, la cuestión se centró sobre la idea de qué es literatura, es decir, dentro de un canon literario, qué podemos incluir o qué no podemos incluir, por qué no. Digamos que esto es una pregunta, creo yo, que se puede responder de modo histórico, es decir, algo que era literatura en el siglo XVI no lo es en el XVIII y lo vuelve a hacer en el XX, etc. Y me parece que, como digo, es el pilar esencial
de esta discusión. Si me queda tiempo, diré algo al final de mi ponencia, que se los digo para crear una cierta tranquilidad en el auditorio, trataré de mantener en los 50 minutos, más o menos 45 minutos. Entonces, yo voy a hablar de literatura, pero de otro modo. Sobre todo me interesa aquí sentar o mostrarles a ustedes, puesto que la mayoría de ustedes son estudiantes, además, por supuesto, de dar a mis colegas elementos para una discusión posterior, la idea de otro modo de hacer literatura o de hacer historia de la literatura, puesto que en mi caso tengo un doble curso, digamos, historia, un doble diploma en historia y en literatura. Y ese nuevo enfoque del cual quiero hablar es esencialmente la cuestión de la historia intelectual o historia de los intelectuales. Se ha afirmado a menudo que la historia intelectual de los virreinatos queda aún por hacerse. Si bien dicha aseveración continúa siendo cierta, lamentablemente en el caso de los virreinatos de la Nueva Castilla, o sea, del Perú, y de la Nueva Granada, donde ha primado sobre todo el enfoque de historia institucional, historia económica, muy años 60, esto es mucho menos cierto en el caso de la Nueva España, donde contamos con una cantidad, digamos, nutrida de estudios de alto nivel sobre la historia intelectual del virreinato novohispano. Sin embargo, queda mucho por hacer, sobre todo estudios de conjunto, y haré un breve comentario por lo que me parece es una especie de desinterés por parte de los estudiosos en el estudio de la cultura letrada. ¿A qué podría deberse este interés? En otro lugar que he publicado, he propuesto tres causas que solo mencionaré. Primero, el problema de la originalidad, es decir, que nuestra mentalidad sigue hasta el día de hoy muy marcada por un concepto de originalidad que es indudablemente de cuño romántico, es decir, la obra del poeta en un sentido amplio, la obra del escritor está basada en una inspiración que le surge, que le viene ex nihilo de algún modo. Entonces, la idea de una sociedad antiguo régimen, recuerden, antiguo régimen es más o menos hasta la Revolución Francesa, entonces una sociedad donde la originalidad no tenía absolutamente ningún valor y donde el centro era esencialmente la idea de la imitatio, la idea de la imitación de los clásicos, la idea de conservación, la idea de permanencia del legado, indudablemente a una sociedad como la nuestra que basa el criterio estético en la originalidad, una sociedad que no la tiene sería, por lo tanto, habría un desinterés. ¿Por qué estudiar a una sociedad que no era capaz de producir obras originales? No entendiendo que no lo hacían simplemente porque no estaba dentro del marco, dentro de las pautas de la época. El segundo punto, que creo que quizá nos interesa más aquí a partir de lo que ha dicho el doctor Duverger, es la idea de que las Indias son juzgadas, o la producción nuestra es juzgada como mero espejo, se usa mucho la palabra, o copia de la metrópoli, ¿no? Esa idea. Yo me inscribo dentro de una visión, digamos, historiográfica totalmente diferente, totalmente contra la idea de centro y periferia, la idea de una verticalidad, puesto que es totalmente anacrónica y ahistórica. Estamos en el siglo XVI, estamos en un imperio. Si pensamos en Felipe II, estamos en un imperio que cubre prácticamente todo el planeta, en un imperio global en el cual hay centros. Y dentro de esos centros, lo va a decir Torquemada, la Nueva España es el corazón del imperio, puesto que tiene los dos brazos, tiene las Filipinas, tiene Europa y las piernas que serían el virreinato del Perú. Entonces tenemos que cambiar un poco el logiciel, tenemos que cambiar un poco lo que tenemos en la cabeza para poder pensar las cosas de otro modo. Es decir, que en ese sentido yo estoy en las antípodas de la idea dialéctica de oprimidos, opresores, amos, subalternos, etc. Me pueden criticar, no tengo ningún problema, lo podemos hacer durante alguna de las pausas. Es simplemente un enfoque más. El tercer punto es la relación de dependencia hacia la corona. De nuevo, es decir, que el romanticismo va a iniciar la idea muy fuerte de un
autor, ¿no? qui prend la pose, es decir, un autor que va, piensen por ejemplo en los retratos de Lord Byron, incluso Baudelaire, en el caso de América Latina Esteban Echeverría, ¿no? Es decir, que hay una figura de este autor, de este poeta en general maldito, lejos de la sociedad, y aquí estamos con gente completamente distinta. Es decir, toda la gente que estamos trabajando siglo XVI a XVIII es gente, si quieren ustedes, pero no me gusta usar la palabra, no que se conforma al sistema, no que acepta tontamente el sistema, sino que forman parte de ese sistema, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que cambiar el modo en que estamos viendo estas cosas. Enseguida voy a pasar a hablar justamente de los individuos, de los actores, pero concluyo esta introducción hablando del proceso general de translación, que es el proceso más importante del siglo XVI-XVIII que ocurrió. Esta translación, estoy hablando de translatio studi, ¿no? No estoy hablando para nada de una translatio imperi, que no estaba, creo yo, para nada en el programa. Esta translación es el trasvase de la cultura letrada y que va a caracterizar el dominio hispánico. Aquí de nuevo otro pequeño paréntesis. Recordemos que la colonización ibérica, es decir, España y Portugal, es la colonización temprana, conquista y colonización temprana, y que luego vamos a tener siglo XVIII, XIX en particular, la segunda gran colonización, que es indudablemente Francia, Inglaterra y los Países Bajos, con unos esquemas totalmente distintos. Es decir, esta segunda colonización, recuérdenlo, está basado inicialmente en compañías comerciales que posteriormente, casi obligadamente, van a terminar convirtiéndose en colonización, mientras que la colonización portuguesa e hispánica son de marco totalmente distinto. De ahí que no debemos nunca olvidar que España traslada su lengua a los conquistados, mientras que, por ejemplo, en el caso del holandés se va a imponer el malay como lengua koiné para todo el imperio, es decir, que los colonizados no tienen acceso a la lengua del colonizador, un trasvase entonces de la lengua y en particular un trasvase de todas las estructuras políticas, como puede ser el cabildo, que van a permitir a las poblaciones, ya sea indígenas, ya sea criollas, ya sea los peninsulares, poder tener un sistema jurídico administrativo paralelo al que puede ser el sistema en España. En último punto, muy importante, la fundación de universidades. Es decir, todos ustedes deben tener en la cabeza que la Universidad de Harvard se va a fundar a fines del siglo XVII. En nuestro caso, la Universidad de Santo Domingo se funda en 1537, ¿de acuerdo? Y la Universidad de México y la Universidad de Lima se van a fundar en 1551. Entonces, aquí estamos ante un tipo, como digo, de colonización totalmente distinto. ¿Quiénes van? Estoy pasando muy rápido, pero es un poco el juego, ¿no? ¿Quiénes van entonces a ser los actores de esta translación? Quizá podría empezar a mostrarles el PowerPoint, ¿no? República de Letras. Bien, aquí tenemos entonces, vamos a reflexionar rápidamente sobre la definición de letrado. Hasta ahora he estado usando letrada como adjetivo, ¿no? Una sociedad letrada, está la obra de Ángel Rama que todos conocen sobre la idea de la ciudad letrada. Ahora paso más al letrado y a los problemas ya de por sí que nos causa este individuo, que en realidad va a ser una especie de prototipo de la burocracia de Felipe II, es decir, la profesionalización de la pluma, vivir de la pluma. Hoy en día, cuando decimos vivir de la pluma, pensamos en general a los poetas, a los novelistas. En este momento, cuando estamos hablando de oficio de pluma, y me parece interesante lo de oficio, ¿no? Es decir, que el secretario de cartas del virrey, es decir, hay toda una serie de cargos que se ejercen por la pluma. Entonces, bajo Felipe II se va a formar una especie de burocracia, una especie de clase, llamémosle más o menos nueva, que va a representar una enorme movilidad social
para una serie de personas. La figura clave de este, digamos, movimiento va a ser el letrado. Aquí me permitirán la masculinización, pero bueno, es que eran todos letrados, o sea, eran todos hombres. Acá no hay letradas por el momento en los individuos o las individuas a las que me estoy refiriendo. Tenemos entonces una serie de palabras que justamente quería rápidamente ver con ustedes, que son sinónimos y no son sinónimos, y aquí entonces, no sé si se puede leer, ¿sí? ¿Se lee bien? Bien. Entonces, letrado, hombre de letras, ¿cómo llamar a estos personajes? Entonces, podemos ver, mi Biblia es Covarrubias, es por ahí por donde hay que empezar, fines del 16, el diccionario de Covarrubias, para ver qué nos dice Covarrubias antes de pasar al diccionario de la Real Academia Española del siglo XVIII. Covarrubias entonces nos da 6 significados. El primer significado es hombre de buenas letras, el que es versado en buenos autores, cuyo estudio llaman por otro nombre letras de humanidad. Ese sería el primer significado que da Covarrubias. Y el sexto es el significado más restringido. Letrado, el que profesa letras, y hanse alzado con este nombre los juristas abogados. Es decir, que cuando hablamos de letrados en castellano, tenemos el problema que lo primero que viene a la mente, la primera acepción que viene a la mente es la de jurista, la de notario. Y no es el caso de los personajes de los que yo estoy hablando. Puede que lo fueran, pero puede también que no lo fueran. Entonces nos quedamos con esta primera definición: hombre de buenas letras, versado en buenos autores, indudablemente latino, ¿no? Es decir, que tenía un manejo del latín. Por lo tanto, que había hecho algunos estudios. Vamos a ver justamente que la formación de estos personajes es bastante desigual. Un autor francés que es Jacques Verger tiene una obra que les recomiendo, Les gens de savoir en Europe à la fin du Moyen Âge, justamente gente de saber en Europa a fines de la Edad Media. Entonces, él ahí va a pasar revista a toda una serie de nominaciones. ¿Cómo podemos llamar a esta gente? Clericus, magister, filósofos, y él considera que solo el término alemán die Gelehrten, que lo tienen ahí, va a englobar el sentido que él busca. El término medieval, sin embargo, como él mismo lo apunta, es vir literatus, aquel que sabía leer y escribir más o menos correctamente en latín. Verger va a examinar otra posibilidad que es gens du livre, la gente del libro, puesto que, de nuevo, aquí no me puedo detener, pero esta época está indudablemente marcada por la letra escrita, pero también por la letra difundida a través de la imprenta. Esa es otra posibilidad por la que yo no he optado. Y en francés normalmente yo utilizo gens de savoir, porque además gens, al no ser hombre ni mujer, nos permite evitar lo de hombres y mujeres de letras, es más práctico, digamos, ¿no? Aquí les he traducido la cita de Verger. Cette formule, la pueden recuperar ahí, ¿no? Cette formule recouvre dans notre esprit 2 éléments. D'abord, la maîtrise d'un certain type et d'un certain niveau des connaissances. Ensuite, la revendication, généralement admise par la société environnante, de certaines compétences pratiques fondées précisément sur les savoirs préalablement acquis. Entonces, esto que dice Verger para la Edad Media me parece a mí que encaja perfectamente con los individuos de los que estamos hablando, de los que yo estoy hablando. Es decir, la idea de tener un saber, pero un saber, no me gusta la palabra técnico, digamos, la palabra alemana es Fach, ¿no? Fach en holandés, Fach, ¿no? La idea de una técnica, como puede ser el escribir, como puede ser el precisamente el de ser notarios. Le Goff, ahora ya paso muy rápidamente, como saben ustedes, en su obra muy famosa, Les Intellectuels au Moyen Âge, utilizó justamente, y lo explica muy bien, la palabra intelectuales. Yo personalmente, podemos discutirlo luego, ahora debo avanzar. Me parece que intelectuales tiene un cuño muy 1820, 1850, muy la idea precisamente de lo contestatario al Estado,
Para mí, cuando uno dice intelectual, sí, por supuesto, es el que piensa, es el que tiene el oficio de pensar, pero yo no lo veo tanto como oficio y veo como la característica más importante la reacción o precisamente oponerse a unas políticas de Estado o a ciertos hechos de un gobierno. Eso no está en Jean de Savoie. Como lo han visto entonces, no se trata de un problema de apelación, no se trata de un problema meramente semántico, sino que se trata de una cuestión de fondo, puesto que cómo vamos a llamar a estos grupos va a sellarlos, va a sellar su suerte y puede esconder su misma esencia. La hipótesis que planteé en otro momento fue que precisamente la realidad social y política indiana no es la realidad social y política peninsular. Es decir, no es lo mismo traducir a Petrarca en Potosí, no en San Luis, sino en Potosí, actual Bolivia, como lo hizo Enrique Garcés en 1596, y traducir a otro autor en Sevilla a la época de Mallara. Es decir, ahí hay un contexto, que es algo mucho más que un contexto, es una nueva sociedad, la nuestra, que estamos forjando. Y eso me parece a mí que hace una enorme diferencia. Elegí inicialmente los tres autores que se han mencionado, luego creo que no vamos a tener tiempo de ver los tres, creo que vamos a tomar únicamente dos, puesto que el tiempo pasa muy rápido, pero los elegí esencialmente por su calidad de transmisores y de recreadores de manifestaciones de cultura. Para mí esto es un punto muy importante, es decir, aquí no estamos hablando de transmisión en el sentido de la influencia de en. Es decir, si yo digo la influencia de en, estoy en una situación de verticalidad. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de la transmisión que puede ser de imágenes, puede ser de objetos y puede ser también de letras, pero la idea es que la sociedad nuestra, o sea, las sociedades novohispana, novocastellana, hacen un producto nuevo de eso. Eso, digamos, es la esencia de lo que estoy tratando de decir. En cuanto a mi propio trabajo e interpretación, implica una dinámica entre la carrera de un autor, los textos que este autor está produciendo, el medio social que lo ha formado, dentro del cual se desenvuelve y que le da un significado a su carrera, a su trayectoria y a su obra. El resto de la ponencia propondré una reflexión en torno al primero de estos aspectos, es decir, que me voy a centrar en la trayectoria de dos de los personajes. Aquí, de nuevo, pequeño paréntesis, viene el problema de lo cuantitativo y lo cualitativo. Es decir, que si estamos trabajando en historia, normalmente trabajamos en cuantitativo, deberíamos estar trabajando en cuantitativo. Yo he hecho un poco las dos cosas, es decir, en el caso del Virreinato del Perú, 1585-1600, identifiqué 200, digamos, poetas. Digo poetas entre comillas porque lo uso en el sentido griego de el que hace, el que crea, el hacedor en ese sentido, no necesariamente alguien que escribe poesía. En ese sentido estaría más cerca de la definición de intelectual. Mi elección entonces de estos personajes se ha basado indudablemente en lo que nos ha propuesto el doctor Duverger, es decir, la literatura en la época de Cervantes. De ahí que haya escogido, estirando un poquito a Cervantes, básicamente la segunda mitad del siglo XVI. El estudio de la conformación, la preparación y la actividad de los individuos y grupos que conformarán las élites letradas es, por lo tanto, fundamental para aprender el fenómeno de translación y la actualización del pensamiento europeo en Indias, proceso que constituye la base de la formación de la cultura iberoamericana, creo yo, hasta nuestros días. Si bien la existencia del fenómeno de translatio es reconocido y repetido por los estudiosos, carecemos en gran medida de trabajos sobre sus formas y modalidades, al igual que sobre la extracción social, la educación, la mentalidad de los grupos de poder que habrán de dominar las instituciones civiles y religiosas. Estos passeurs
que serán los agentes de la traslación, los letrados, es decir, estos mediadores. El término ha sido utilizado esencialmente a partir de los años 90 por Serge Gruzonsky y por Berta Ares Queija, pueden encontrar la publicación. Por otra parte, existen numerosos trabajos para el caso novohispano, sobre todo sobre los vectores. Paso la cuestión de los vectores. Me temo que me van a tener que invitar de nuevo, puesto que estoy pasando demasiadas cosas. Estos autores, entonces, estos hombres o mujeres de saber, había una o dos por aquí, van a realizar este proceso, entonces, de translación del saber y esta es la parte que me interesa más, de reactualización de ese saber con respecto a unas coyunturas locales. Van a tratar de formar, y lo van a hacer en Indias, lo que llamamos una república de las letras. Coloqué una diapositiva donde podemos ver aquí la definición de república de las letras como una comunidad supranacional cuyo objetivo central era el avance del saber y que desde el Renacimiento a la Ilustración formaron los letrados con la doble intención de ir más allá de las fronteras políticas y religiosas y de constituir un Estado que podemos llamar metafórico. Es decir, la República de las Letras no tiene, obviamente, un territorio. El territorio es el mundo, ¿no? Estamos aquí, estamos en una realidad global, esta monarquía católica de Felipe II, recuerden, católicos es universal, es decir, que lo era en un sentido metafórico y lo era en un sentido real, y los letrados van a formar y a conformar este espacio, esta República de las Letras, en la cual se codean de igual a igual. Es de ahí que tienen ustedes en distintos momentos, por ejemplo, estas correspondencias entre Atanasio Kircher, por ejemplo, y los mexicanos, se enviaban objetos, intercambiaban ideas, todo lo que se ha llamado en francés les amitiés savantes, y que precisamente eso va a ser la base de una, si quieren, de un espacio, como digo, supranacional que los incluye. Paso un poco una serie de puntos, o los resumo muy rápidamente. Aquí ya van teniendo la noción de trayectoria. De nuevo lo resumo excesivamente. La historia tradicional está basada en el individuo. Piensen ustedes en Thomas Carlyle, The Heroes, por ejemplo. Esta idea de el hombre, pero más aún el gran hombre, que va por una motivación individual propia, eventualmente psicológica, ir más allá en sus conquistas, y de ese modo él va a forjar la historia, va a hacer la historia. Tienen aquí la tradición de Alejandro Magno, de Bonaparte, de François Premier, de quien quieran ustedes. Es sobre todo una historia de los reyes, o también lo que en francés se ha llamado une histoire bataille, es decir, las historias de las batallas. Entonces, la historia se ve en el 19 como los grandes hechos de los grandes hombres, motivados por razones esencialmente individuales. Alrededor de los años 30, l'École des Annales en Francia va a rechazar de plano este patrón, y por el contrario se van a replegar en todo lo que es colectivo, todo lo que viene, lo que se ha llamado también la historia desde abajo, es decir, los fenómenos que no son individuales, que son colectivos, que son repetitivos, que son automáticos. Esta, digamos, École des Annales va a dominar los años 30, los años 40, va a llegar Braudel posteriormente, y va, digamos, a introducir toda la idea del medio, de la geopolítica, y esta visión de l'École des Annales, que va ya en los años 60, 70 a ir mucho hacia lo cuantitativo y hacia la historia económica, a su vez va a comenzar un germen lentamente dentro de la misma École des Annales en los años 70, en los años 80, donde vamos a ver un regreso al individuo. Este regreso al individuo va a estar marcado principalmente por la biografía de San Luis de Francia que va a escribir Jacques Le Goff,
que ya mencioné. Entonces, vamos así lentamente regresando, aunque de modo muy distinto, al papel de los individuos en el modo como hacemos historia. Es decir, que si ustedes miran nuestros trabajos hasta los años 80, van a ver todo lo cuantitativo, van a ver sobre todo la masa, es decir, los campesinos en el Languedoc, etcétera, etcétera, todo ese tipo de trabajo. Y es recién, alrededor de los años 90, de los años 2000, que de nuevo van a empezar, se va a poder volver a hacer entrar el individuo. Muy influido indudablemente por Bourdieu y por la sociología, va entonces a forjarse en Francia una nueva disciplina, diría yo, o subdisciplina de la historia, que es la historia intelectual o la historia de los intelectuales. Dentro de este tipo de historia tenemos un elemento esencial que es la trayectoria del individuo, y voy entonces a pasar a este punto. Aquí tienen entonces una definición de la idea de la trayectoria. Trayectoria viene esencialmente de la física, pero lo que me interesa es que las ciencias sociales van a retomar la idea de trayectoria, manteniendo sobre todo la idea del movimiento y la idea de purpose, la idea de un propósito. Es decir, que la vida del ser humano no simplemente va de aquí y allá porque sí, sino que lo que nosotros vamos a tratar de ver es cómo estos individuos van a planificar una carrera, van a planificar una estrategia, van a tener proyectos, y el punto importante es todo dentro de una sociedad. En ese sentido, la Escuela Francesa de Historia de los Intelectuales se separa radicalmente de la historia alemana, la historia de las ideas o la historia del pensamiento. Es decir, que si quieren, todo esto se encarna, se socializa en un individuo o en grupos de individuos, puesto que tanto en Francia, pero en México o donde ustedes vean, muy a menudo vamos a tener instituciones de gran prestigio, vamos a tener incluso dentro de las instituciones generaciones, que son los que van a llegar al poder. Si ustedes toman en este momento 10 personas que tienen el poder en el mundo, es interesante justamente trazar la trayectoria y plantearse un poco si esta persona hubiera nacido en otro lugar, con otra familia, si hubiera crecido en otra ciudad, ¿habría llegado a esto? Si pensamos, no sé, pienso en alguien como Mario Vargas Llosa, quizá porque es compatriota mío, pero ¿cómo llega al Nobel? Es decir, sin dejar de lado el talento que pueda tener alguien, eso no es mi dominio, eso no me interesa. A mí me interesa ver un poco la trayectoria de él, ¿no? Es decir, la dirección del Pen Club, la beca Francia cuando tiene 20 años, es decir, cómo todo esto va llevando al individuo a algo. Y eso son estrategias de carrera conscientes que los individuos van a tomar. Entonces, en ese sentido, yo no estudio la obra interna de los autores, tampoco la externa, pero lo que estudio es la carrera de los autores, la trayectoria de esos autores dentro, vuelvo, insisto siempre a lo mismo, de un contexto que no es Amberes, no es Nuremberg. Ser cartógrafo en Nuremberg no es lo mismo que ser cartógrafo en Guadalajara en el siglo XVI. Es decir, que hay un entramado, y ese entramado es social, es cultural, que es una palabra que no me gusta mucho porque es todo y nada, pero hay todo un entramado que va a permitir, pensemos, Sor Juana, va a permitir que Sor Juana sea Sor Juana. Entonces, esa idea es la idea que trato de propugnar, lo digo muy claramente, no en vez de el análisis de las obras de A o de B o de C, sino que eso no es lo que a mí como historiadora me interesa, sino volver, digamos, a estas trayectorias y a estas coyunturas. Ya lo dije antes, Imperio de Felipe II, ven aquí en qué nos estamos moviendo, entonces ya empezamos retirando de la cabeza centro y periferia, donde Madrid, que a todo esto en esta época era una muy pequeña ciudad, no era capital, digamos, del imperio, dominaría a unos pueblos esclavizados, colonizados, sin voz, sin voto,
que serían los otros. Es decir, esa idea la vamos a dejar de lado y vamos a pasar, insisto, a otra idea propiamente histórica, que es el Imperio de los Habsburgo, que es la monarquía católica. Recuerden que Felipe II en este momento también es rey de Portugal, de ahí que vean ustedes las posesiones portuguesas bajo este imperio. Este imperio tiene que ser manejado, tiene que ser administrado, y de ahí, como les dije, que es bajo Felipe II que se va a generar esta burocracia, un poco lo que llamé en otro estudio que hice, los hombres del rey. Virreinato de la Nueva España, pues lo conocen ustedes mejor que yo, pero insisto que no hay que olvidar el enorme territorio mexicano, ¿no? Recordemos que México pierde 60% de su territorio y que toda esta parte actualmente sur de los Estados Unidos es parte del Virreinato de la Nueva España, con la fundación de una serie de nuevas provincias. De nuevo, un paréntesis muy rápido. Yo me voy a centrar en la Ciudad de México. No habría que hacerlo, habría que salir precisamente de la Ciudad de México. En este momento tenemos otros polos. Tenemos Puebla de Los Ángeles, tenemos Guadalajara, tenemos una serie de ciudades que van a ser ciudades donde la cultura letrada, a pesar de la no existencia de la imprenta, la ciudad letrada va a poder formarse. Prácticamente no hay estudios de eso, no hay absolutamente ningún estudio sobre la cultura letrada en ciudades que no sean la Ciudad de México. Eso lo digo como tema de maestría, tema de tesis, si a alguien le interesa. La capital novohispana, lo que les estuve conversando, los vectores, una universidad, colegio mayor, colegio jesuita. Sigo pasando, impresores. Fíjense ustedes, ya la imprenta va a llegar al Perú muy tardíamente, ¿no? 1583, mientras que en México tenemos toda esta serie de impresores desde muy temprano, lo de la imprenta, y paso entonces al primero de los autores que voy a tratar. Como les dije, me voy a centrar básicamente en dos autores. Y comienzo entonces con, perdón, necesito mi esquema. Voy a empezar entonces con Cervantes de Salazar. Es decir que, en general, como les digo, esto de nuevo es una nota metodológica. Cuando uno no trabaja cuantitativamente, uno tiene un poco el problema de justificar. Es decir, uno normalmente trabaja con 300 hombres de letras, es un tipo de trabajo que uno hace. Si uno trabaja con 4, si uno trabaja con 10, es absolutamente indispensable justificar por qué estos 4, porque son lo que podemos llamar estudios de caso, y entonces ese caso siempre es discutible, pero ese caso tiene que ser representativo de algo. Y ahí de nuevo ven ustedes la pelea de la que les hablé, la masa y el estudio del individuo. Entonces, si tuviéramos tiempo, ustedes me podrían decir, bien, de acuerdo, pero ¿en qué sentido Cervantes de Salazar es representativo de algo? Bien. Los autores estos los he tomado por distintos, como les dije ya, los tomé por la cuestión de la fecha, pero también porque traté de tomar, digamos, alguien que había nacido en España pero había hecho su carrera en Indias, alguien que había nacido en España, había tenido un paso por Indias y había regresado a España, y finalmente el caso de Balbuena, digamos que es nacido en España y se está moviendo por todo el imperio, y el caso de Saavedra y Guzmán me parece particularmente interesante, porque ahí sí tenemos el criollo, ¿no? Entonces, eso siempre es importante justificar un poco, ver por qué estamos eligiendo este o aquel personaje. Francisco, entonces, Cervantes de Salazar, no sé si pueden ver más o menos, la letra era un poco pequeña. ¿Qué me interesa de esta biografía? Bien, lo que nos interesa esencialmente es la clase social de la cual emana la persona. Ojo que muy a menudo no tenemos los datos, ¿no? Entonces ahí hay que ir precisamente a buscar, o hay que pasar a otro autor, ¿no? También, hábilmente. Esto es importante saber porque estamos justamente siguiendo la carrera, estamos siguiendo la evolución
del individuo. Sabemos muy poco de la infancia de Cervantes de Salazar o de su extracción social. Nos interesa, sin embargo, que fue discípulo de Alejo Venegas, ¿no? Ya ahí aprendió latín y pasó a la Universidad de Salamanca, aunque no obtuvo el grado de bachiller. Esto también es interesante ver. En este momento se está jugando mucho la cuestión de los grados y la importancia que tiene o no tener precisamente este grado. Cervantes de Salazar va a comenzar su carrera con el oidor de la Cancillería de Valladolid, inquisidor de Toledo y consejero del Consejo de Castilla, que es el consejo más importante. Va a pasar a Flandes y en Flandes va a conocer a Juan Luis Vives, de quien nos hablarán esta tarde. En 1540, de nuevo, pasa al servicio del presidente del Consejo de India en calidad de secretario de cartas. Es lo que les estaba diciendo, ¿no? Es decir, que este uso de la pluma le va a dar, digamos, a una clase social que normalmente no hubiera tenido acceso a esa cultura, se lo va a dar. Se lo va a dar porque él está, digamos, al lado de un virrey, al lado de un presidente del Consejo de Indias. Hay una discusión sobre si fue catedrático de la Universidad de Osuna o no, idem para la de Alcalá de Henares, y me detengo en el segundo momento que me interesa, que es 1550, cuando Cervantes de Salazar llega a la Nueva España. Eso también siempre es un punto y un momento clave. ¿Qué edad tienen cuando llegan y por qué llegan? En el caso de Cervantes de Salazar es gracias al apoyo de un pariente, Alonso de Villaseca. Luego va a tener problemas con el pariente, pero es muy importante o interesante en las investigaciones tratar de trazar redes, es decir, quién es este hombre, irse al estudio de los testamentos, quién es el testaferro, es decir, tratar de reconstruir toda una serie de personajes alrededor de una persona en un momento dado. Es decir, que este tipo de migración, incluso hasta el día de hoy, es la más clásica, ir donde se tiene un pariente que va indudablemente a abrir una serie de puertas. Otro punto interesante es que en este momento el virrey Antonio de Mendoza buscaba, esto es García y Casbalceta, buscaba personas para catedráticos de la universidad que deseaba establecer en México. Entonces, aquí vemos cómo la universidad, para la cual hay excelentes estudios, digamos, para la Universidad de México, lo cual no es para nada el caso de la Universidad del Perú, va a ser, digamos, un núcleo que va a actuar como una especie de imán que va a atraer indudablemente a una serie de personas. Aquí tenemos un caso típico, y eso es lo que me interesaba a mí, de Cervantes de Salazar, es decir, una persona que viene sin diploma. Él viene de España sin diploma y es precisamente aquí en México donde va a hacer una carrera meteórica, una excelente carrera, puesto que va a llegar a rector de la Universidad de México. Es interesante saber que es a los 50 años cuando obtiene los grados de licenciado y de doctor en teología. Entonces, como que cierra un poco con broche de oro algo que no habría sido, por ejemplo, posible en la península, ¿no? Es decir, que es otro tipo de carrera. Él va a obtener el cargo de rector, pero también es interesante para el tipo de trabajo que realizó saber que en realidad el cargo de rector era muy mal pagado, era, digamos, tenía un capital, si quieren, social, un capital, para usar los términos de Bourdieu, un capital muy importante, de prestigio, pero nada más. Entonces, Cervantes de Salazar va a intentar en la última parte de su vida, y no lo va a lograr, entrar al arzobispado, porque es ahí, digamos, donde sí él hubiera tenido unos ingresos económicos interesantes. Muere entonces en 1575, insisto, sin haber logrado esto. Sus obras ya se han, Fermín del Pino ya ha hablado de Cervantes de Salazar y esta tarde también será cuestión de él. Eugenio de Salazar lo voy simplemente a pasar. Eugenio de Salazar me interesó bastante precisamente porque hace una super carrera administrativa, es decir, en el ramo secular.
Aquí tenemos que realmente dividir el ramo, digamos, eclesiástico. Todo lo que es eclesiástico tiene sus propias circulaciones. En todo lo que es circulación de libros, tiene como sus propias reglas. Hacer una carrera eclesiástica es una cosa, que es lo que va a hacer Balbuena, y que es lo que quiso hacer Cervantes y no logró, y otra es una carrera administrativa, una carrera secular como administrador dentro del imperio. Paso entonces a Salazar, que él es letrado, sus obras, y me voy a centrar en lo que me queda, que creo que son unos 15 minutos. Miro a mi presidente de mesa, más o menos voy a tomar unos 15 minutos más para presentar entonces un caso que creo que ustedes conocen mejor que yo, que es el de Bernardo de Balbuena. Entonces, Bernardo de Balbuena me interesa y creo que, como digo, nos va a quedar en el tintero Saavedra. Bernardo de Balbuena me interesa porque él tiene un origen español. Se ha discutido mucho la cuestión de la infancia de Bernardo de Balbuena y se ha establecido que él tenía aproximadamente 18 o 20 años cuando en 1580 va, ahí de nuevo es letra pulga, lo lamento. La próxima vez haré mejor el PowerPoint. Entonces, Bernardo de Balbuena va a nacer en España de padre novohispano en realidad. Es decir, su abuelo, el abuelo de Balbuena, ha sido un español que ha venido a España y que tenía encomiendas en la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, y su hijo, o sea, el padre de Bernardo de Balbuena, va a nacer ya en la Nueva Galicia y por una cuestión de tierras va a ir a España en un momento dado y va a concebir este hijo. Entonces, este hijo va luego a regresar. Acá ya tenemos entonces un nuevo, si quieren, tipo de letrado que no es criollo, es decir, no nació en tierra novohispana, pero sí, indudablemente, ya él llega a la Nueva España con cargos y se inserta perfectamente dentro de la sociedad de este momento. Llega entonces alrededor de los años 80, cuando contaba unos 18 20 años para encontrarse con su padre, estudia teología y ejerce como hombre de iglesia, es decir, él entra por la puerta grande. 1585-1590 gana dos certámenes poéticos en la Ciudad de México y se instala en la ciudad de Guadalajara. Muy rápidamente, todo lo que es certamen poético es para nosotros, o sea, para la historia de los letrados en Indias, un momento muy importante. Es decir, todo lo que son fiestas, exequias, es muy importante como fuente histórica poder trabajar esto, puesto que son una encrucijada. Es decir, que en una fiesta ustedes tienen toda una serie de elementos, tienen elementos de historia económica, de historia del arte, de historia de la música y sobre todo los poetas. Los poetas en este caso se trata precisamente de certámenes, se trata de una competición. Para Lima tengo un dato de 2000 poetas en la muerte de Felipe II, indudablemente siempre ha habido, veo muchos poetas, me parece un poquito extraño porque estamos con una población hispana de 8000, pero bueno, tengo que hurgar un poquito más, puede que hubiera estos 2000 poetas. Certámenes poéticos entonces que a él ya le van a dar una fama que le permite ir a Guadalajara. 1592 es capellán de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, luego va a ser cura de minas del Espíritu Santo y en ese momento es cuando deja entonces su hogar en San Pedro de Lagunillas. Es probable que en esta época comience en 1593 ya a redactar la Grandeza Mexicana, que él va a redactar paralelamente con el Bernardo. Bernardo es un poema épico, recuerden ustedes, ya que estamos aquí en este lugar cervantino, que en esta época la épica tiene un prestigio mucho mayor que la novela o que la prosa. Es decir, Cervantes estaría un poco chocado de ver que es recordado como autor del Quijote, puesto que él, como estrategia de carrera, su obra fue definitivamente el Persiles, es decir, el poema épico. Ese era, digamos, en esta época, ese era el lugar
the place to be, ¿no? El lugar donde había que estar. Entonces, él comienza esta obra extremadamente ambiciosa sobre el Bernardo de Roncesvalles, es decir, con un tema que no es en lo más mínimo novohispano. 1603 regresa justamente a la Ciudad de México para preparar un viaje a España para precisamente publicar. Aquí de nuevo, muy breve paréntesis, la publicación de obras siempre fue extremadamente cara, pero en Indias lo era particularmente por el costo del papel. Es decir, que la idea de publicar en España tenía dos motivos, tenía el motivo del prestigio, pero también tenía un motivo económico. De ahí que el que llega a publicar en Indias, desde el punto de vista de las relaciones de poder, indudablemente es alguien, como diríamos en el Perú, que tiene mucha palanca, es decir, es alguien que puede mucho. Es el caso de Pedro de Oña con el Arauco Domado, que lo va a publicar en 1596 en el Perú, y va a ser, por supuesto, el caso de Bernardo de Balbuena, que va a publicar La grandeza mexicana en México. En España se doctora en teología, ven ustedes la importancia siempre de los diplomas, en 1607, y es en España donde publica su novela pastoril El siglo de oro en las selvas de Erífile, en la cual figura un pequeño elogio de la Ciudad de México con una serie de poesías laudatorias previas, entre ellas las de Lope de Vega y de Francisco de Quevedo. Balbuena durante toda su vida tiene una meta en mente: volver a la Ciudad de México. Eso es muy claro y eso no lo va a lograr. Eso no lo va a lograr. Va a ser nombrado en 1608 responsable de la abadía de Jamaica. Él trata de que eso se vuelva un obispado y no lo logra. Y finalmente en 1619 es nombrado obispo de Puerto Rico. Llega en 1626, como ven ustedes, él demoraba mucho en llegar a donde tenía que llegar porque indudablemente prefería permanecer o en la Ciudad de México o en Sevilla esperando. Va a ser citado en el Laurel de Apolo, 1630, de Lope de Vega, y finalmente va a fallecer en 1627, poco después de una incursión de piratas holandeses que van a, entre otras cosas, quemar su propia biblioteca, y eso a Balbuena lo va a demolir. Aquí, de nuevo, muy rápidamente, justamente lo que les estaba hablando, ¿dónde está el poder de Balbuena o qué nos muestra el poder al que llegó alguien como Bernardo de Balbuena en su época? La edición de La grandeza mexicana en 1604 con un retrato. Es decir, las prensas en este momento en las Indias, las prensas en Indias inicialmente fueron sobre todo por cuestiones prácticas, es decir, la idea era imprimir las ordenanzas de los reyes y todo lo que tenía que ver con la evangelización. No era la idea de publicar obras literarias. De ahí que tenemos que valorar particularmente, de los 2000 poetas, había uno que lo lograba. Entonces, es ese uno que nos va a mostrar la carrera exitosa del letrado novohispano. Segundo punto, las imprentas, por ejemplo, no tenían los cambios de letra, no tenían para imprimir partes en griego, partes en latín, eso era toda una complicación, y también los colores eran extremadamente caros. Entonces, tener un retrato, tener una xilografía en el comienzo de la obra muestra algo que en un artículo que escribí sobre este tema muestra el self-fashioning novohispano, es decir, cómo el autor va a posar como tal. Muestra la profesionalización de este escritor y sobre todo muestra la autoconciencia de este yo autor de esta obra, que por supuesto no existía un siglo antes y que por supuesto no existe en el caso de las literaturas orales. El segundo me interesa menos, el retrato, porque es más tardío. Aquí tienen las obras de Balbuena y parte de su paratexto. La grandeza mexicana justamente muestra muy claramente, primero, un proyecto por parte del autor. Podríamos hablar de las relaciones entre Balbuena y el cabildo
de la Ciudad de México. Y si ustedes miran ya el contenido de la grandeza mexicana, van a ver la importancia que él le da a las riquezas y abundancias de la capital, pero como lo ven en la última parte, la lista de los personajes ilustres, de los colegios y de la universidad. Es decir, que es interesante ver en esta ciudad que se está mostrando como una vitrina al imperio, ojo, de nuevo, piensen, de acuerdo, Madrid, Valladolid, pero piensen en Lima, piensen en Manila. Es decir, México se está posicionando como el polo letrado con respecto a un imperio, no en situación vertical con respecto a España. Entonces, las riquezas de México son sobre todo su gente, y esa gente está siendo formada por estos colegios, por esta universidad que él va a poner en el mismo plano que todas las riquezas comerciales o mercantiles que puede haber dado la Nueva España. Último punto sobre Balbuena, 2 ediciones. Esto no está totalmente resuelto, es decir, que hay 2 editores que sacan la grandeza mexicana con 2 dedicatorias teóricamente en el mismo año, en 1604. Es decir, que pueden ustedes encontrar 2 ejemplares de la grandeza mexicana, 1604, en México, uno por Melchior Ocharte, que no era otro que Auchard, un impresor francés, y la otra por Diego López Dávalos. Ambas tienen la misma fecha, pero lo que se ha dicho es que la segunda que he mencionado es de 1606. ¿Por qué? Porque la primera, la de 1604, él se la dedica a don Fray García de Mendoza y Zúñiga, arzobispo de México, que muere en 1605, y de ahí que surja esta segunda impresión, puesto que no es una segunda edición en cuanto que tiene el mismo año, dedicada a don Pedro Fernández de Castro y Andrade, conde de Lemos, es decir, al virrey. Esto es, digamos, el punto que quiero hacer. Estos personajes tienen que editar, tienen que vivir, y para ello dependen de unas relaciones de mecenazgo muy importantes. Balbuena, digamos, le pone todas las fichas, si quieren, al arzobispo de México, lo cual estaba muy bien, puesto que la obra va a ser publicada, pero se muere. Ergo, Balbuena de pronto se queda sin mecenas, y de ahí que decida reimprimir esta obra, poniéndole el mismo año y dedicársela precisamente al nuevo virrey, tratando de construir una nueva relación de mecenazgo. Voy simplemente ahora a concluir, voy a dejar de lado a Antonio de Saavedra y Guzmán, que como les dije tiene realmente la carrera del criollo. He tratado en esta ponencia de mostrarles otro modo de ver la literatura, una literatura que en el caso de los autores que yo estoy estudiando, que quede muy claro, aquí se trata de construir una república de las letras, lo que Magdalena Chocano ha llamado una fortaleza docta, es decir, que aquí estamos en las antípodas de la inclusión, de la democracia, eso no es la idea de la época. Es decir, esto es una ciudad de las letras amurallada, dentro de la cual A, B, C, D tienen que entrar porque no han nacido dentro de. Saavedra y Guzmán podemos decir que nació dentro de esta ciudad, le correspondía por linaje, por dinero, por una serie de cuestiones. Los otros no dejan mal que mal de ser unos advenedizos que tienen que ingresar a esta ciudad letrada para ser consagrados. ¿Qué pasa con las mujeres? Lo dejo completamente de lado. Hay varias mujeres, mucho menos identificadas, puesto que en general usan un seudónimo, y sobre todo porque actúan, que ha sido el papel bastante tradicional de la mujer, o bien como musas o bien como mecenas. Es decir, son mujeres a menudo que organizan las tertulias, que van a estar justamente financiando este tipo de actividad. Recordemos que Balbuena le dedica precisamente la grandeza mexicana a una dama. Entonces, eso lo lanzo un poco al público, sería un tema interesante de desarrollar, porque sí hay, digamos,
presencia femenina dentro de esta ciudad letrada. ¿Qué hay de los indígenas? Bien, ahí creo que sería, y miro aquí a todos estos colegas antropólogos, arqueólogos que están aquí delante mío, creo que las sociedades indígenas, en particular en México, están produciendo textos, están produciendo no solo documentos en el sentido de los juicios de tierra, sino que están produciendo precisamente crónicas. Las están produciendo ya sea ellos mismos, que es lo que vimos ayer en la conferencia de Rubén, pero también tenemos todos estos informantes de, por supuesto, Durán, de Sagún, que de algún modo están actuando como coautores, es decir, es a través de una voz dentro de la República letrada que vamos a escuchar unas voces que no lo están de facto. Pero creo también que sería interesante centrarse en esta nobleza indígena y ver precisamente cómo, cuándo, cómo ingresan a esta ciudad letrada o en qué sentido van ellos a construir su propia ciudad letrada. Y con esto termino. Gracias. La Fundación Cervantina de México AC, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan el presente reconocimiento a Sonia Rose por la conferencia magistral Oficio de Pluma, la carrera del hombre de letras en la Nueva España, los casos de Francisco Cervantes de Salazar, Eugenio de Salazar y Gaspar de Villagrán. Gracias.